Estamos con el hermano Guiado López. A la paz de Dios, caballero. La paz con Dios. Gracias por lo de caballero. Sí. Y bueno, hicimos una serie de vídeos que están en la carpeta precisamente titulada Guiado López, aquí en el canal, sobre la intervención del poder en las religiones. Hubo una primera parte que trataba sobre esta influencia que hubo sobre el Islam. Después, en la segunda parte, tratamos la que existió sobre el cristianismo. Y en esta tercera parte de la saga, Guiado, ¿qué nos vas a explicar? Porque voy a cerrar la ventana. Es Guiado el que nos cuenta. La que existió y sigue existiendo. Sobre todo se ha visto en el siglo XX, ¿no? Sobre el Islam, sobre el cristianismo, sobre diferentes ramas del cristianismo, y sigue operando. Y vemos las consecuencias. Hablamos del Islam porque es tanto el Islam del cristianismo, porque son las religiones mayoritarias. Podríamos hablar de la masonería, de la influencia del poder político en la masonería, pero la masonería es verdad que ha tenido mucha influencia y sigue teniendo influencia, pero es una, entre comillas, una religión minoritaria, aunque la influencia es muy grande. Igual podemos hablar del judaísmo, pero judíos hay poquísimos. Bueno, de hecho hay muchos menos judíos de lo que la gente cree, porque igual que ha pasado con el cristianismo, con el judaísmo ha pasado que muchas personas, porque su antepasado era judío, y yo soy judío, como decir que yo soy gallego porque mi abuelo era gallego. Eso es una memez. Pero hay un movimiento político y hay unas potencias que le interesa mantener la ficción que todos aquellos que se llaman judíos son judíos. No, son muy poquitos judíos. Y una de las cosas para ver si un judío más o menos es judío es, por ejemplo, su postura ante el Estado sionista. Si es antisionista, pues mira, ese es judío. Si es prosionista, ese es alguien que se hace pasar por judío. Que por cierto, la inmensa mayoría, para que la gente se quite un poco la... Hay musulmanes que son sionistas y hay un montón de cristianos que se llaman cristianos que son sionistas también. O sea, no... De hecho, si vamos a buscar, solamente un pequeño porcentaje de los sionistas son descendientes de judíos. Pero quizá lo toquemos un poco porque va relacionado con la religión que han montado ahora. Esto, cuando hablamos del poder político no es uniforme, hay fuerzas que rivalizan entre ellas, como si el cártel de Medellín o el cártel de Cali, bueno, son dos grupos de poder distintos, pero que están en el mismo campo y rivalizan entre ellos, o los cárteles de narcotráfico de México, pues más o menos, pero bueno, el poder político actualmente, no, de hace ya un siglo, intenta montar un consciente que las personas se mueven por sentimientos religiosos o pseudo religiosos o neorreligiosos, está montando la religión que ahora vamos a citar y que cualquier persona sabe a qué religión nos referimos, que no tienen origen como el cristianismo, como el judaísmo, como la masonería, como el Islam, no tienen un origen sagrado, pero esto están convirtiendo en una religión con un tinte sagrado, ¿no? Muchos saben que a finales del siglo XVIII, en la llamada Revolución Francesa, digo llamada porque fueron varios acontecimientos contradictorios unos con otros y los historiadores intentan simplificarlo metiendo en el saco llamada la Revolución Francesa. Por ejemplo, la rusa, hubo dos la gente, hace un siglo, en 1917, hubo dos revoluciones rusas. Y se distingue la Revolución Blanca de febrero y la Revolución Roja de octubre, creo que fue en noviembre, pero bueno, esto es como, pero porque luego es por el tema de los calendarios. Pero se distingue que son dos revoluciones diferentes porque hubo dos fuerzas, matrices que impulsaron una y otra. La segunda en contra de la primera. Pero la Revolución Francesa fue un cacao mucho mayor. Y luego hubo movimientos en contra de lo anterior y todo eso se llamó Revolución Francesa como si hubiese ido por el mismo sentido. No hubo un sentido único, ni mucho menos, hubo contradictorios, pero después del cacao llegó Napoleón y dice, bueno, pues vamos a unificar todo lo que pasó como si fuese un solo proceso, ¿vale? Pues en la Revolución Francesa se intentó, aunque de una forma un poquito burda, claro, después de
fracaso se perfecciona en la manipulación. La famosa diosa razón. Convertir en la razón universal en una religión. La razón es una facultad que tenemos las personas, bueno, o potencialmente, otra cosa que mucho, gracias a la televisión no se manifiesta, por como hace que la televisión piense en ello, pero se llegó se intentó, aunque luego se ridiculizó, establecer la razón universal como una diosa. Incluso tenía sus estatuas. La base es que, claro, en la ilustración se dio mucha importancia a la razón, que es cosa que estaba en principio bien, es fenomenal, pero, claro, pero se intentó sustituir a Dios por la razón universal, es decir, por una sola razón. De forma que se dio a entender que si todo el mundo razona y razona bien, van a llegar exactamente a las mismas conclusiones, lo que es un disparate. Ya. Pues, no, esa razón universal realmente no existe. Existe la razón como facultad y cada individuo, cada persona, cada individualidad, aunque no está, no está cerrada en su mundo, va a llegar a conclusiones distintas inevitablemente porque vivimos en el mundo de la multiplicidad. La unicidad es Dios y ya luego está la existencia sí es única, pero es diversa. Por tanto, la razón igualmente es diversa. No es que tú, si tus conclusiones no son las mismas que las mías, es que tú estás pervertido. Eso es el gran fallo, uno de los grandes fallos de ese proceso llamado Revolución Francesa, que se creía que se tenía forzosamente que llegar a las mismas conclusiones. Bueno, eso es otro motivo, otra señal más del gran fracaso de ese proceso, que pretendía una sola razón, una razón universal. Pero la diosa razón que se intentó sustituir, claro, intentar sustituir el catolicismo por esta religión. Fracasó estrepitosamente, incluso la mayoría de los que son simpatizantes de la Revolución Francesa ridiculizaron ese estado, ¿no? ¿Qué ocurre? En el siglo XIX operan varias religiones, varias, digamos, confesiones cristianas y opera la masonería. Con la masonería tiene buenas relaciones con una religión y otras no. Conocemos la enemistad como el Barça-Madrid entre masonería y catolicismo. Nosotros no vamos a entrar en eso porque suele pasar que los dos tienen una parte de razón. O sea, no, aquí no hay una película de malos, buenos, buenos, no. Tanto desde el catolicismo, que tampoco es uniforme, hay varias posturas dentro del catolicismo, como dentro de las logias masónicas no hay una sola postura, hay varias posiciones, pues cuando empiezan los odios no hay manera de entenderse. Curiosamente, hubo un musulmán francés llamado René Guénon que intentó que masones y católicos por lo menos se entendieran un poco, por lo menos que cada uno, intentando recuperar lo mejor de sus tradiciones, pues que pudiesen por lo menos comprenderse pero claro, los odios son tremendos. Por ejemplo, la masonería, la gente, claro, en masonería también hay mucho mito, pero hay una parte de realidad. La masonería habla de la razón, del conocimiento, de la tolerancia, eso, de la filantropía, todo eso son valores masónicos. Pero claro, cuando está encallado por el odio, todo eso desaparece. No hay, igual que pasa con el cristianismo. El cristianismo, ¿qué es? Son 3 mandamientos realmente: amar a Dios sobre todas las cosas, amarte a ti mismo, cosa que se olvidan muchas veces ese mandamiento, y para poder amar al otro, porque no puedes amar al prójimo si no te amas y te respetas a ti mismo. Pues ocurre que aquí, joder, pues menos mal que aman al prójimo, porque si lo odiara, ¿qué sería? No aplican ese principio, pero se van al extremo opuesto por los odios, por las fobias. A los masones les pasa igual. Entonces, se ha creado una serie de enemistades tremendas que no hay manera de derribar esos prejuicios. Claro, eso, guiado, pero eso enseña que de base cualquier filosofía o religión es buena, porque, o sea, tiene unos principios, lo que pasa que después la naturaleza del ser humano, ese odio, esa rabia, claro, es la que...
Claro, empiezan los católicos a decir, pues aquella vez, cuando fue hace 190 años, que fue la gran sorpresa, porque en España se daba por sentado que la masa española era católica. No era así. Y de hecho, el 15 de julio de 1834 fue el gran impacto, el gran golpe de las matanzas de frailes en Madrid. El 15 de julio del año 34 del siglo XIX. Como una población católica se lanza a matar frailes. Y 75 muertos hubo en una tarde y en una noche. Y bueno, y luego hubo luego otros asaltos en otras partes de la ciudad, pero bueno, ninguno llegó a ese 15 de julio del 34 con más de 75 muertos, porque fueron a varias congregaciones religiosas. Lo que indicó, primero, que no era cierto que las masas españolas fueran católicas, porque no, la gente no, ¿qué pasa? Se acostaron católicos y se levantaron anticatólicos. Esto no tiene sentido. Entonces, claro, muchos se dijeron, son los masones los que estuvieron detrás de la población madrileña para... Pues, bueno, claro, y entonces los masones también, pero claro, los masones también dicen que los católicos, anda que no las han perseguido también. Entonces, claro, aquí hay un historial de agravios que nublan el entendimiento y sobre todo, oye, ni todos los masones son iguales. Hay masones de todo tipo y hay católicos de todo tipo y condición. Algo tan básico de entender como entender que no todos los varones son violadores, como se ha venido diciendo en este último cuarto de siglo, que tú dices, pues la gente como que se traga, aparte que sea injusto, que por supuesto lo es, pero ¿cómo es que la gente se traga esta tontería cuando la mitad son varones? Pues la gente hace como que se cree eso, ¿no? Dice, bueno, porque eso se cree porque hay un interés político para que la gente crea, porque lo que quiere, el poder político, ¿qué es lo que quiere? Derribar la presunción de inocencia. Y a través de esta herramienta, igual que pasó con el 11 de septiembre, se derriba la presunción de inocencia para una parte de la población, que son los musulmanes, y se derriba ahora la presunción de inocencia para la mitad de la población, que es masculina. Bueno, es lo que al poder político le interesa acabar con la presunción, le molesta la presunción de inocencia, excepto si son cargos públicos, eso sí. Para eso sí que se mantiene la presunción de inocencia, los aforamientos y todos los privilegios que tiene la clase política. Pero la población normal, resulta que la mitad de la población no tiene presunción de inocencia. ¿Y eso qué le interesa? El poder político, lógicamente. Tener a la gente completamente sometida y atemorizada por el poder. No es que te vaya a aplicar a ti sino que si te portas mal, no te portas bien, te aplico esta falta de presunción. Bueno, pues lo que hemos dicho de masonería es porque, aunque sea un pequeño grupo, ha tenido influencia política, mediática, quizá no tanto como lo dicen algunos, pero sí ha tenido, ¿no? Pero no hablamos porque son muy pocos los fieles de la... Oh, claro, entonces, sí del cristianismo, de las diferentes ramas del cristianismo, y hemos hablado del cristianismo occidental, no hemos hablado de las comunidades orientales, las pobres que están siendo machacadas justamente por grupos financiados por Occidente. Como dice, las tres grandes comuniones orientales cristianas son los llamados ortodoxos, la comunión de los que están en comunión con Constantinopla, los que están en comunión con Alejandría, que son los llamados coptos, los jacobitas sirios y otros, y los nestorianos o unitarios, que son los que de la iglesia caldea. Esto no, porque no hay influencia, esto apenas influye en Occidente, sí las otras. ¿Cómo se ha manipulado el Islam sunita, sobre todo? Por lo mismo, no hemos hablado del chismo, porque aquí en este marco el chismo influye muy poquito, influyen las escuelas sunitas y el salafismo, igual que pasa con el cristianismo. Y hemos hablado del neopentecostalismo, que es, para que la gente lo asocie, los gospel, los que están bailando y tal, eso realmente no es evangélico, eso es una cosa del siglo XX, nace con las iglesias neopentecostales, bueno, los ministerios que llaman. Y esto es la exposición de la pura irracionalidad. No hay ninguna base racional en esto. Es sentimiento y luego hay una serie de ideas que es la que se cuelan. Bien,
Ahora vamos de la Por lo menos es bonito. Que digo que es bonito y alegre, por lo sí, menos, ¿no? Los cantos, pero pues bueno. sí, hay muchas personas que eso les gusta, a otros pues no, porque somos más sobrios, más, o sea, más benedictinos quizás, pero no nos gusta tanto bailoteo. Ya. Eso sí, si es militar, si es música militar, sí es salsa va, pero si es para el tema religioso, no. Ya, Pero esos son gustos, son claro, gustos. claro. Yo puedo decir, si ve, claro, porque, y no hablamos de música, sino vamos a... ¿Qué es lo que ocurre con el... Yo pongo ejemplo, lo comparo con el tema del símbolo del Señor de los Anillos, ¿no? 3 anillos para los señores, para los elfos, no sé qué, 7 para los enanos y 9 para los caudillos humanos, que, bueno, pues, y luego se confecciona un anillo único que los va a dominar a todos. Pues hay aquí una religión maestra, que es la que se lleva intentando desde aquel fracaso de la diosa razón, que a lo largo del siglo XIX, pues por ejemplo, el progreso, que casi quiere convertirse en una religión, la humanidad, estos conceptos que son, en principio, son conceptos laicos, aunque todo concepto laico tiene un origen religioso, Claro, claro. todo, Sí, sí, todo. O sí. sea, tú vas viendo en todas las ideologías, todas, incluso los anarquistas, señores anarquistas, cálmense si alguno nos está escuchando, algunos anarquistas esto lo reconocen abiertamente, incluso el programa, pero algunos dicen, no, nosotros somos los ateos, por los puros ateos, además no, nosotros, bueno, incluso el anarquismo tiene un origen religioso, incluso el anarquismo, o las 4 corrientes del anarquismo lo tienen. Entonces, hay una secularización de principios religiosos o de herejías religiosas, pero estos también se pueden convertir en religiones, que es lo que hace el poder. Y esto va en equivalencia a cómo se toma las religiones, digamos, clásicas. Si hemos dicho, y pasa con el Islam y pasa con el cristianismo, que un síntoma de degeneración es cuando dice, bueno, tú eres musulmán, ¿qué es ser musulmán? Pues dice, pues ser musulmán es pues, decir que el profeta Mahoma o Mohammed es profeta. ¿Y qué es ser cristiano? Sentirse cristiano y comer carne de cerdo. Bueno, esto no tiene, o sea, la gente no sabe realmente, o sea, la inmensa mayoría de los que se llaman cristianos en España hoy, hace 50 años no tanto, hace 50 años sí más o menos se sabía que era por lo menos ser católico. Y entonces la gente decía, bueno, pues yo no soy católico porque pues no practico. Pues, no es que no practico nada, o sea, no sigo. Pues eso es coherente, incluso no soy creyente. Pero hoy en día resulta que el 99%, perdón, y a lo mejor no, yo creo que estoy cortando corto, de que aquellos que se dicen católicos, que ya no se dicen, no, yo soy católico cultural. ¿Qué es eso, ser católico cultural? Sí. Es como yo soy socialista. ¿Socialista qué te hace socialista? ¿Tener carnet del PSOE? ¿Eso te hace socialista? Eso no es nada. Eso no es nada. Eso te lleva de un partido que se llama socialista, como se puede llamar el burrito colorado. Y ahora está muy de moda ahora, lo de católico cultural, sí, yo lo he escuchado. Católico cultural, eso es una estafa. Que dice, no, yo soy vegetariano, no practicante. Bueno, a lo mejor eres un vegetariano y por lo menos come carne una vez a la semana. No, come carne todos los días y es vegetariano. No, Ya. he puesto un ejemplo que no se da, pero se podrá llegar por la cultura esta de que yo me siento mujer. Como que siente mujer si tienes algo entre las piernas y no es justamente la... Entonces, ¿tú eres una tía? No, pero yo me siento... No, ¿tú eres un tío? No, yo me siento... No, eso no es... Eso es un disparate. Pues para la religión pasa igual. Yo soy cristiano porque me siento cristiano. Y detesto a los musulmanes, eso sí. Entonces, aquí ya empezamos a ver cómo se montan las religiones. Yo puse el ejemplo que la gente ya no conoce. Había una herejía que es como se consideraban los católicos, los valdenses. Era una comunión religiosa cristiana que se apartó del catolicismo porque pregonaba la pobreza material, que el buen cristiano era pobre. ¿Cómo es posible que este grupo cristiano luego en el siglo XVII se entendiera con los calvinistas, que dicen justamente lo opuesto? Los calvinistas pregonan la riqueza material como un síntoma de que tú has sido elegido por Dios. No todos los calvinistas, pero la mayoría es esa. ¿Cómo es que luego los valdenses y calvinistas se llevan también? Si son opuestos. Si ahí los católicos serían el centro y los otros son los extremos. Porque lo que les mueve en gran parte
es el odio al catolicismo, a la fe católica, a la religión católica. Eso es lo que les movía. Odiamos a esto. Bueno, pues nosotros, pues que lo que usted dice es opuesto. Bueno, pues igual pasa con la religión que van a montar en el siglo XX. Sobre un principio que no es religioso, es una idea política, que en principio es aceptable, que es la idea de la democracia. Ojo, la democracia es solo una forma de gobierno que implica una serie de, bueno, principios, tal. Pero lo que van a convertir, como han hecho con las religiones, que las desvirtúan, van a convertir una forma de gobierno en una religión. Ya no, cuando se habla, ustedes escuchan la palabra democracia, quienes están hablando, no hablan, lo que de menos hablan es democracia, incluso ideas antidemocráticas. Pero bajo una idea aparentemente que es la democracia, es el fundamentalismo democrático, convertido en religión. Y aquí es un anillo único o una religión maestra para diferentes sectores que entre sí se pelean, pero que todos ellos están bajo el amparo de la misma religión, con varios, claro, matices que luego se pelean porque una de las cosas que tiene esta religión, pero no lo podemos ver y comprobar, que continuamente está promoviendo la división en la población. Continuamente, continuamente. Incluso demonización de que si tú no crees exactamente lo mismo que yo, anatema. O sea, volvemos a lo que es antigua, pero esto parece que sirve a todas las corrientes políticas que hay ahora, a casi todas, o prácticamente todas, incluso para las religiones clásicas. Es una religión maestra para los que no tienen religión y para los que se sienten que ligados a una religión clásica, que puede ser cualquiera cristiana, musulmana, la masonería, todos están agrupados en esto. Pero bueno, ¿Cómo lo...? divide y vencerán, ¿no? Claro, pero esto, sí, pero claro, es un consenso para que todos crean no crean lo mismo, sino una serie de eslóganes, de consignas, que sean las mismas, un esquema mental muy similar, pero continuamente está haciendo que esta gente que estén dividiéndose. Lo que ocurrió con el tema de entre varones, decía a las mujeres que cuidado que los varones son todos peligrosos, violadores y criminales. Bueno, pues y el tema de la descalificación del inmigrante. Ojo, no estamos hablando si estamos a favor o en contra de la inmigración, legal, ilegal, no estamos hablando de eso. Pero por mucho que tú estés en contra de la inmigración, es una postura, bueno, una postura lícita tienes derecho a expresarlo y lo que no tienes ningún derecho es decir, no, es que los inmigrantes son maleantes. Pues estamos hablando siempre de que se divide demonizando al otro. No decir, bueno, es que tú quieres ponerle cebolla a la tortilla y yo no la quiero con cebolla. Bueno, eso es una disputa legítima, pero a nadie se le ocurre decir, porque tú quieres ponerle cebolla a la tortilla, tú eres un maldito fascista, comunista o integrista islámico, maldito, hay que machacarte. No, todavía no, este campo todavía no se ha llegado a ese extremo. Pero en la política lo vemos. ¿Y por qué? Porque tiene una carga, un tinte religioso en el peor sentido de la palabra. Porque en el ámbito que la democracia es el poder del pueblo. Es que el pueblo intervenga en tomar las decisiones, tanto de ejecutivas o legislativas, de forma directa. Eso se podía hacer cuando eran comunidades de 2.000 personas, 3.000 personas, 10.000 personas, pero ya a partir, cuando ya rebasa el número, se tiene que hacer con representantes. Entonces, la forma de gobierno indica que tú eliges a tu representante. Ojo, lo eliges, no le votas, le eliges. Eliges que tú elijo a Umar Mataxin. ¿Por cualquier motivo? Porque es del Atleti. A lo mejor no es del Atleti. Umar Mataxin, que es del Atleti, una persona inteligente y no se mete en el fútbol. Pero es lo que tú quieres. Pero no lo eliges a él. Lo elijo y luego elijo al jefe de gobierno, ya sea gobierno local, municipio, gobierno insular, como en tu caso y el mío, que vivimos en isla, o gobierno regional, o gobierno nacional, o gobierno de la Unión Europea. Pero fíjate, pues vamos a hablar. Entonces, claro, significa que tú puedes elegir al jefe de gobierno de distintas escalas y a tu representante, ya sea local, regional, nacional. Que tú lo eliges y ambos se controlan. O sea, democracia implica necesariamente que haya poderes que estén separados unos de otros, porque para que se vigilen unos a otros. Si no se vigilan entre unos a otros,
Sí, es que pasa lo más curioso es que aquí todo el mundo se llena a hablar de la democracia como si fuese, no, es una religión donde el demos es el Dios. Aquí tiene truco, para que lo dice Baudier. Todos hablan en nombre del demos, pero ninguno, por ejemplo, en España, ninguno ha sido elegido por el demos. Aquí me puede decir, no sé, yo sé que aquí en las Canarias Orientales son 8 diputados. Tú vas por la calle, de igual, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, y dice, oiga, ¿usted cuáles son los 8? Usted habrá votado por un partido. ¿Cuáles son los 8 miembros de la lista del partido? Nadie te va a decir los 8, ni siquiera los 3 primeros. En Murcia, los 10, no te van a decir ni siquiera los 3 primeros, y la inmensa mayoría ni siquiera va a saber quién es el número 1. Luego, democracia ninguna, ahí hay una estafa. ¿Pero por qué la gente dice que vive en democracia? Primero, porque lo cuenta la autoridad, el poder, la autoridad. Es la falacia de la autoridad, no, lo dice el maestro Sheikh Ben fulano, Ben zutano, Ben, en el caso del Islam, ¿no? Lo dice fulanito. Bueno, y eso no significa nada. Eso dice que lo dice esa persona. Pero, no, pero es que cómo va. O lo dice el comité de expertos, siempre el comité de expertos. Siempre aparece en todas las religiones un comité de expertos. O lo dice, o ya la falacia máxima es, no, es lo dice la mayoría. La mayoría lo dice, pero el Corán lo dice, claro, es que a veces dice la inmensa, o sea, la mayoría de veces la mayoría no tiene razón. A ver, sí. ¿Quién tiene razón? La mayoría piensa esto. Pues probablemente es lo contrario de lo que piensa la mayoría. Exactamente. La mayoría piensa. Entonces, esto pasa siempre. Va a pasar siempre. Con sociedades más o menos sanas, con gente que más o menos hay momentos en los que la gente tiene el corazón menos podrido y otras veces pues bueno. Entonces, ni la mayoría tiene la razón, generalmente tiene razón, o a veces la tiene, pero no porque sea la mayoría. A veces el comité de expertos tiene razón, pero no porque sean los comités de expertos, porque son los comités de expertos quien los nombra. ¿Expertos de quién los nombra? Ponemos la broma en España de que pasó hace 4 años, que había un comité de expertos en Ministerio de Sanidad. Los periodistas preguntaban, bueno, algunos periodistas preguntaban, pero la mayoría de los periodistas no preguntan al poder para incomodar, están sometidos al poder porque si no, no les llega la subvención. ¿Y quiénes son los que forman el comité? Porque claro, dependía como que la gente dependía. Las medidas que se tomaban sobre el confinamiento dependían de ese comité de expertos. Y después de tanto insistir, resulta que no existía el comité de expertos, eran un comité de espectros. Entonces, esto pasa en todas las religiones y la gente, a ver, hay momentos que la gente no lo acepta, pero la gente, pues, si estás asustado, la gente se traga cualquier cosa, como hace, ya que hemos citado 1834, cuando empezaron a matar por frailes, más de 75 muertos en una tarde y noche. ¿Y eso por qué? Porque había una epidemia de cólera, la gente estaba asustada, había un montón de mortandad, la gente estaba superada por la mortandad, y alguien dijo, porque están envenenando, los frailes están envenenando, fíjate tú, que estaban envenenando las fuentes públicas de Madrid. Y cómo la gente llega a pensar esa tontería, pero la gente está asustada. O sea, a veces se aprovecha, pero hay entender que la gente no había, pero había una idea errónea que la mayoría aceptaba de que todo el mundo era católico. No todo el mundo era católico. Bueno, para creerse eso, pues vaya. Pero es un momento de miedo y es como el poder aprovecha. Lo que en esta religión que se viene montando desde, bueno, vamos a decir, desde el año 1917, porque se vienen abajo varias monarquías, que eran monarquías constitucionales, o sea, monarquías absolutas, ya no había ninguna en Europa. Ni la monarquía del Imperio Otomano, ni la monarquía del zar no era absoluta, era monarquía constitucional, el zar sobre todo de febrero del 17. El Imperio Alemán no era una monarquía absoluta, era un régimen parlamentario, había un partido, la monarquía austrohúngara igual. O sea, todas las monarquías eran constitucionales. Pero la propaganda decía no, era monarquía absoluta, sobre todo por los aliados decían no, la monarquía austrohúngara, otomana y alemana son absolutas. No, mentira, eso es completamente falso. Habían parlamentos, habían partidos y se disputaban. Pero cuando viene, pero claro, la monarquía conservaba esa idea de que era de origen divino y que cuando el rey, pues hay que respetarlo. No manda mucho, pero manda algo. Pues
Eso se viene abajo en la Primera Guerra Mundial. Se viene abajo, se vienen abajo estos cuatro imperios se vienen abajo y se proclaman repúblicas. Luego República Unión de Repúblicas Soviéticas, República Alemana, Weimar. El imperio austrohúngaro se fragmenta, que es lo que buscaban los aliados, y Austria es una república, Checoslovaquia es otra república. No Hungría, es una regencia, pero bueno, se convierte en... Y luego la República de Turquía, ¿no? Entonces, todo hace falta, entonces, una religión, que no puede ser, por supuesto, las religiones clásicas, que ya están en gran parte desvirtuadas, y al siglo XX se van a desvirtuar más todavía. No se van a desvirtuar, las van a desvirtuar, porque las masas musulmanas o cristianas realmente no conocen cuál es su religión. ¿Y tú qué es católico? Bueno, pues lo que diga el cura o lo que diga el papa. Depende de lo que diga una autoridad. Esta es un síntoma de falsedad o de impostura, realmente, o de debilitamiento. A lo mejor vamos a decir falsedad, que es un término muy fuerte, sino que se ha debilitado demasiado. Entonces van a montar una religión que es la democracia. La democracia, insisto, es una forma de gobierno donde tú puedas elegir a tu jefe de gobierno local o provincial o nacional, o en caso europeo. Gracias. ¿Había quien ha elegido a Ursula von der Leyen? O sea, la jefe de las comisiones europeas no las elige nadie, ningún colegio de nadie del pueblo, y estos son los ejemplos, estos son la luz, la luminaria de la democracia en el mundo. Dice, ni siquiera son demócratas, pero no tienen nada que ver de demócratas. Pero bueno, es un ejemplo para ver, ahí sí que hay falsedad. Entonces, no se elige, porque creo que menos en Francia, es una Unión Europea, que es el único sitio donde se elige al presidente, y se elige al presidente porque hubo un general que dio un golpe de Estado y dijo, pues aquí el presidente va a ser elegido por el pueblo, porque si no, no sería así. Bueno, y también el de Portugal. Pero claro, el presidente de Portugal apenas tiene poder. Pero menos el de Portugal y el de Francia, en ninguna parte de Europa, el presidente es elegido por el pueblo. Entonces, democracia no hay. Y luego se puede elegir diputados. Bueno, pues menos en Francia y en Hungría parcialmente, más de la mitad de los diputados se puede elegir, el pueblo lo puede elegir. Menos en Hungría parcialmente y en Francia, en ninguna otra parte de la Unión Europea se puede elegir el diputado. Todos los diputados son empleados del jefe del partido, del caudillo, que dice, tú vas en la lista. Pero tú no eliges, te llevan la lista que ha puesto el jefe de partido. Y tú lo que haces es refrendar la lista. No hay elección ninguna. Te pone a un perrito. Este ejemplo lo puso un periodista famoso, director de periódico, muy reconocido, simpatizante de un partido, no es dudoso de simpatizar con ese partido, que él dijo abiertamente, de una forma, a veces le entra un arrebato de cinismo veraz, de veracidad cínica, es decir, no tiene importancia a quién pongan de número 1 para las listas regionales de Madrid, para la Asamblea de Madrid, o sea, para el gobierno regional, porque si pusieran a mi perrita, la gente votaría. Y está hablando de la gente de su partido, fíjate, bueno, está diciendo de verdad. O sea, ponen a la perrita o ponen al mono, y pues sí, la gente, porque es la lista. Pues ahí se convierte, que es lo que estamos viendo, una idolatría. Las siglas del partido es un ídolo. Como parecía en el pasaje de Abraham con su tío. ¿No? Que dice, bueno, descabeza ahí a los ídolos y ¿quién ha sido? Pues pregúntenle a él, y dice, ¿cómo que no pregunta a este? La gente sabía que esos ídolos no tenían fundamento, pero es lo que el sentimiento y que era lo que nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta desde la época de Espartero, pues habían creído. Es lo que se ocurre aquí también con el tema de las islas. Pero esto, en lo que llaman la democracia, lo que han promovido es una idea de democracia que poco o nada tiene que ver con la democracia, pero donde hay un Dios, que es el pueblo. Ahora veremos qué demonios es el pueblo para esto. Y que el proceso no tiene nada de democrático. El jefe de gobierno o el jefe hace las cosas diciendo, le hace el nombre, yo soy elegido democráticamente. No, tú no has sido elegido. Primero,
no has sido elegido democráticamente y eso tampoco te faculta para hacer lo que te da la gana. Pero ellos se arroban, para eso sirve, entre otras cosas, la religión de la democracia fundamentalista para que los jefes hagan lo que quieran, diciendo que el pueblo los ha elegido. Bueno, ¿qué es el pueblo? El pueblo es Dios. Vale, ha habido ahí hay un chic de campeonato. ¿Y qué es pero bueno, ahí cada escuela, cada madhab de la religión fundamentalista esta democrática interpreta el pueblo de una forma distinta. Ahí está, aquí puede caber mucho. Para uno, ¿cuál es el pueblo? El pueblo es el que cree en lo bueno, los que votan a los partidos partidarios de lo bueno y enemigos de lo malo. Lo bueno puede ser algo tan fantasmagórico como es la izquierda. Es como hablar de los, no sé, que los pitufos tienen más realidad, que es la izquierda. Ya sé, a lo mejor me digan alguna persona, no, la izquierda, vale, pero es que aquellas personas que definen la izquierda son los primeros a reconocer que los grupos llamados de izquierda no son de izquierda. Pues entonces estamos en las mismas, estamos en una etapa. No, la izquierda es un sentimiento. Como ser cristiano, ¿qué es cristiano? Un sentimiento. ¿Y qué es ser mujer? Un sentimiento. No, hombre, esto es un disparate, todo es un disparate. Entonces, el pueblo es solo aquellos, en este caso, los que son progresistas. ¿Qué es el progresismo? Son los que son los creyentes porque el progresismo es lo bueno. Y que son enemigos de lo malo, que es, aquí en este caso, la derecha o la reacción o la extrema derecha o lo que sea. O el fantasma de Franco, ahora, tan de moda que se ha puesto, ¿no? Y más este año que lo va otra vez a resucitar, ya no por tercera vez, sino por 3000 veces más. Bueno, pero por todos esos son sentimientos, porque no hay nada sólido. Porque maneja los sentimientos de la persona casi a nivel religioso, maniqueo y casi absoluto. Para otros, el pueblo, ¿qué es el pueblo? El pueblo son los que tienen una identidad. El pueblo catalán, por ejemplo, es solo aquellos catalanes que hablan catalán y tienen sentimiento de ser catalanes ante todo. O españoles. ¿Qué es el pueblo español? Aquellos que son muy españoles y que adoptan una identidad española. ¿Qué es la identidad española? No, ser cristiano. Entonces el español que no es cristiano no es español. Claro. Ese sí, claro, ahí está. Hay una religión identitaria, étnica o confesional. Hay una religión por adopción de lo que es el pueblo, porque la izquierda es el pueblo y lo que no es la izquierda es el pueblo, ya no es pueblo, sino es algo, la gente que tiene más dinero, y eso no forman parte del pueblo. Otro, el pueblo es la gente que acepta el consenso, las ideas de la mayoría, o que quieren, entonces no, el pueblo es lo que están con la mayoría, y los que no están con la mayoría no es el pueblo. Entonces, es que, a ver, pueblo es todo el mundo, tenga una identidad u otra, toda la gente que está viviendo en un territorio bajo una soberanía, eso es pueblo. Ya que sea de familia o de sangre o de religión o tengan estas ideas progresistas o reaccionarias o de medio pensionistas, todos esos son pueblos. Pero aquí tenemos cómo se va cada madad dice pueblo lo que a ellos les interesa que es el pueblo. Otros dicen que el pueblo directamente lo que el partido diga que es pueblo. Sí, ya llega al extremo de lo que es el pueblo, es aquello que el partido diga o el grupo diga que es pueblo. Entonces puedo decir que el 99% de una población no es pueblo. Son los pueblos los que son mis partidarios. Hasta ese punto se ha llegado. Que cada persona luego vea en Argentina o en Venezuela o en México o en Colombia o en España, qué partidos llegan a ese extremo. La Clauneano, que es un pensador que decía que no existen conceptos fijos, sino que es todo subjetivo. Bueno, al punto que la democracia fundamentalista llega a maniqueísmos en la cual se condena como el mal absoluto aquello que no compartan con sus posiciones. Y todo esto viene del origen, cuando fue la famosa ruptura protestante en el siglo XVI, entre el catolicismo y el protestantismo. Una de las cosas que uno entiende que la Iglesia Católica tenía toda la razón del mundo de darle importancia, no, a ti te salva también las buenas obras que tú hagas. Los otros decían que no, que lo que te salvaba era la fe en Cristo, en que Cristo te salva. Es decir,
tienes fe en que Cristo te salva y eso es lo que te va a salvar, que creer que un Señor te va a salvar. Las obras, no es que no le den importancia a las obras, que se la daban, pero decían que eso no te va a salvar. Las buenas obras no te va a salvar. Sí, no era un fundamento, no era un fundamento. Sí. No era un fundamento. Y por lo menos los católicos y tenían toda la razón del mundo. Digo en teoría, pues siempre ocurre que los católicos afirmaban algo que era cierto en teoría, pero luego muchos de ellos no lo aplicaban, porque al final muchos católicos dicen, no, te salva, está en la religión verdadera. Eso es como que ellos dicen, no, aquellos musulmanes que dicen que te salvas si estás en la secta salvada. Y en alguna de las 72 o 73, yo a veces me confundo si son... Y los otros 71 se van a condenar porque no están en la secta salvada, aunque hagan el bien. Y claro, aquí vemos que es porque estoy en el club de los elegidos. Y no en teoría, porque el catolicismo eso siempre lo ha rechazado en teoría, aunque muchos de sus supuestos feligreses crean lo mismo. No, yo me voy a salvar porque soy católico. Entonces estás como los protestantes. Bueno, que dice que son protestantes. Entonces, ¿de qué va? No, estoy la fe verdadera. No, que el catolicismo no te dice eso. Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso se desarrolló sobre todo en las iglesias presbiterianas y luteranas, que le daban importancia a la moral, muchísima importancia a la moral. De hecho, eran rigoristas en la moral. Es como los salafistas que un montón de normas, de prohibiciones, de obligaciones, tiene que tal. Pero su ideología, su ideario, te viene a decir que te salvas porque formas parte del pueblo elegido. El famoso anglosionismo, que a veces hay que entender, el anglosionismo surge en el siglo XVII no para favorecer a ningún grupo judío. No. Era para favorecer a los presbiterianos y puritanos, que eran británicos. No era para, eran waspis, lo que llaman waspis. Anglosajón, protestante, blanco. Estas personas, que al principio iban con una moral muy estricta, pero luego la moral se fue relajando y lo que es la idea de que te va a salvar pertenecer al pueblo elegido y como eres miembro del pueblo elegido puedes hacer lo que te dé la gana, porque ellos eran el segundo Israel, pues se llama anglosionismo, porque el nuevo Sion eran ellos, no estaban hablando del viejo Israel, estaban hablando del nuevo Israel, que eran los británicos que pertenecían a estas dos, sobre todo estas dos corrientes, aunque ellos también luego admitieron a los metodistas, admitieron más o menos a todos los que eran protestantes anglosajones. Ellos eran el pueblo elegido y como pueblo elegido pueden hacer lo que les da la gana. Pueden coger, empezar a matar a un montón de irlandeses y quedarse con sus tierras. Vamos, lo que están haciendo los sionistas ahora en Palestina. O sea que no fue tan... Hubo un momento en el cual se empezaron a matar a católicos irlandeses a tutiplén y lo podían hacer porque los irlandeses, además de hablar de un idioma raro y ser borracho y tal, eran católicos y por tanto no eran formados, estaban fuera del pueblo elegido. Y luego esto lo aplicaron con los indios de Norteamérica. Y luego lo aplicaron con los aborígenes australianos y con los tasmanios. Bueno, de hecho, ya hay tasmanios, la gente no sabe. Había una raza que eran los tasmanios y mataron a todos los tasmanios, excepto a unas cuantas mujeres que quedaron vivas, pero como ninguna podía, la pertagenosis no se podía luego quedarse, voy a decir una blasfemia, pero que no se quedaron embarazadas por el Espíritu Santo, ninguna de ellas, pues la raza de Tasmania desapareció. Pues, y entonces, ¿por qué lo hacían? Lo hacían porque estaban, primero, porque era de origen presbiteriano y luterano, y luego aplicaron la idea de que ellos eran la civilización por antonomasia, la civilización occidental. Y por lo tanto, tú puedes, como dice un presidente actual de un país hispano, ellos son la parte civilizada de la vida y por tanto puedes eliminar a la parte bárbara de la vida. Que es lo que a finales del siglo XIX, vaya, se me va a escapar quién presidente lo ha dicho, Julio Argentino Roca, presidente de Argentina en 2 ocasiones, nacional autonomista y liberal, aplicó este principio para exterminar a los indios de la Patagonia. Pasa que la Patagonia es tan grande, es inmensa, más grande que España, pues los indios patagonios pudieron refugiarse en algunos lugares y algunos sobrevivieron. Y luego aplicar ese genocidio en su segundo mandato en Tierra de Fuego, la parte oriental de Tierra de Fuego, que es Argentina. En este caso no querían colonizarlo porque hay un frío que te campa, sino porque esos pastos eran interesantes para las ovejas, da una lana muy, muy apetecible para el mercado inglés. Eso era la parte bárbara de la vida. Entonces, Julio Argentino Roca es un presidente que reniega justamente de la herencia hispana, es que los hispanos la hispanidad como tal admite que tú puedas ser de otras razas y no digo que no haya violencia, pero que nunca se propuso
La hispanidad en ningún momento se propuso, ningún Estado, a exterminar a pueblos indígenas, excepto el argentino, porque es el que renegaba de la hispanidad. De hecho, hay un detalle, Argentina es el único país iberoamericano, y pasa también en Angola, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, una característica es que tú tienes dos apellidos, el apellido de tu madre y el apellido de tu padre. Bueno, tú eres muy raro, o sea, a ti no se te aplica. Pero lo digo la gente que dice que Mataxi es el apellido de su señora esposa, no de su madre ni de su padre. Entonces, pero eso es caso muy excepcional. Pero el caso del caso, en cualquier país hispano, menos Argentina, tú tienes los dos apellidos, de tu padre y de tu madre. Me dice abuelo que era alemán, cuando llegó a Chile, que le dijeron, ustedes sus dos apellidos, y tuvo que ponerse el apellido de la madre para poderse registrar. Porque esa es la visión hispana y portuguesa. No, tú eres hijo de tu padre y tu madre. Bueno, pues incluso Argentina renegó de eso. No, el apellido de la madre no. Nosotros somos puramente occidentales. Puramente occidentales que aplicaron la idea de la parte civilizada de la vida puede exterminar la parte bárbara de la vida. Que es lo que aplican los sionistas y lo que aplicaron los norteamericanos en América del Norte. Bueno, esto es la idea que es la democracia, el fundamentalismo democrático hereda de esa parte presbiteriana y puritana, que lo aplican. Solo, no solamente el pueblo, sino que el pueblo que yo represento, que yo digo representar, está radicalmente en contra de la otra parte del pueblo que ni siquiera es parte civilizada y por tanto yo puedo hacer lo que quiera con él. Esto en las mismas naciones, y por eso la división que hay las divisiones que vemos en Occidente tan profundas es porque las fuerzas políticas que representan uno u otro mazhab, una u otra escuela del fundamentalismo democrático, niegan a la otra parte el derecho ni siquiera a respirar. Claro, eso no hay manera de... ¿Y cómo es que algo que se crea por consenso provoca tanto división? Claro, porque cada uno tiene su escuela y de eso se busca que todos sean fundamentalistas y se nieguen unos a otros y nieguen a los que están fuera. Ya, si tú estás fuera del consenso del fundamentalismo democrático, ya es que eso ya eres directamente un orco. Y te dice, pero esto es trascendente. No, porque la trascendencia, aunque ya no, aunque todavía subsiste y se mezcla con ideas, con el legado de las viejas religiones, la trascendencia se proyectaba primero hacia el futuro, hacia la confianza hacia el futuro. Ya no hay confianza hacia el futuro, además casi nadie cree que el futuro va a ser mejor que el presente. La gente ya ha dado por asumido que el futuro será distópico y lo asume con resignación, fatalismo musulmán o resignación cristiana. Estoy diciendo que esos términos no son ortodoxos, pero lo que se entiende como fatalismo musulmán o la resignación cristiana. Yo acepto esto y no se puede hacer nada. Pues entonces, ¿dónde está la trascendencia? Si ya no es hacia lo alto o ni hacia el futuro, ¿qué hay? ¿Qué trascendencia es? Es una trascendencia oscura, solamente del presente, de pertenencia al pueblo elegido, al pueblo de Dios, que Dios es solamente el pueblo que el poder señala que es pueblo, cualquier escuela, si es por identidad, si es por lengua, por confesión, por ideología, por por eso el rollo, por ejemplo, esto del tema hablar ahora de la guerra civil, tanto la guerra civil, no se habla, sino que siempre se condena, porque si fuese tratada cómo fue la guerra civil, porque se produjo, qué pasó y tal, no se habla para nada de eso, es simplemente demonización. Estos son los buenísimos buenos, y estos son los malos, malísimos malos. Es cuestión absolutamente maniquea, absurda, que no tiene nada que ver con observar lo que, oye, porque cada uno, se trata de condenar a una parte de la nación. ¿Y por qué se saca eso? Porque como no hay ideología, el partido que lo saca no tiene ideología alguna, pues ya sí ha cogido que si el feminismo, que si el ecologismo, que si el homosexualismo, que si esto, que si no, pero nadie cree en eso. Tienes que sacar la pasión, una pasión maniquea, pseudo religiosa, que es los mitos de la historia, que puede ser del siglo XX o de hace 3000 años. Yo saco algo de la historia y lo pongo como una lucha del bien contra el mal. Y yo estoy con los buenos, aunque yo luego sea el mayor sinvergüenza del mundo, pero tengo el carnet, tengo la pertenencia a la secta salvada.
al pueblo de Dios. Se opera como, entonces, ¿dónde están las buenas obras, la justicia? No, las virtudes que las religiones antiguas, la masonería promueve que seas virtuoso. No hay nada de eso. No hay virtud alguna. Todo es solamente pertenencia al bien, a la parte civilizada de la vida, o luminosa, o buena, porque cada uno utiliza un término distinto. Por ejemplo, los mismos liberales, los llamados liberales, aunque hay tantos liberales como bueno, hay liberalismo, muchos liberalismo, muchas escuelas liberales, muchísimas. Todos ellos enarbolan como algo, el bien supremo, la libertad individual. La libertad. Claro, pero tú vas a ver luego los liberales. Hay algunos liberales que sí lo creen y intentan ser coherentes, pero son muy poquitos. Casi todos los liberales son como denunciaba aquel italiano con nombre español, que no, su nombre no era italiano sino español, pero italiano. Son aquellos que reclaman libertad, se apropian para sí y se la niegan a los demás. Casi todos los liberales que están dentro del consenso del fundamentalismo democrático, aunque luego también aunque ustedes muchas veces que algunos lo critican la democracia, pero todo es, digo, no, libertad para mí, para nosotros, libertad para los demás no. Entonces no hay libertad colectiva, es una libertad solamente para una parte, para unos individuos. Entonces todos vemos la falsedad, igual que otros que se dicen, no somos, que no, tenemos una visión social. Los impuestos, el dinero público que debería ser sagrado, sobre todo para ti, que te llamas socialista, no puedes emplearlo en despilfarrarlo y en malversarlo. Tú, justamente, para un socialista sería el mayor enemigo de la malversación de fondos públicos. Y tú has sacado una ley en la cual se puede malversar. Claro. Pero entonces, esto es un disparate. Ni los liberales creen en la libertad colectiva, ni los llamados socialistas creen en el socialismo, la justicia social. Todo eso se les importa un pimiento, es el coger el dinero para forzar lo suyo. Ni los cristianos, los llamados identitarios cristianos, no, España es ser cristiana, o sea, primero ya de aberración, porque España es muy diversa, cada uno, ¿cómo decir? España futbolera, y bueno, España futbolera, pues lo que te gusta el fútbol, pero no puedes obligar a todo el mundo a que le guste el fútbol. Claro. Entonces, ¿qué cristianismo es eso que obliga a todo el mundo a tener una identidad? ¿No es el amor al prójimo? No, pero es que el prójimo, si no es cristiano, no es prójimo. Que tiene que ver eso con lo que era los tres mandamientos que dio el fundador de la religión. Amar a Dios sobre todas las cosas, vale, eso lo tiene olvidado, lo tiene en el cajón, en el baúl, de vez en cuando a lo mejor lo saca cuando se vayan a morir. Digo, amor a ti mismo y amor al prójimo. ¿Qué pasa? Que tampoco se aman a sí mismo, porque alguien que saca estas ideas de vamos a condenar a otro porque sea de otra religión, casi siempre es porque no tiene amor propio, no tiene respeto Claro. por sí mismo. Que Hombre, es el fundamento. amor a Dios no, pero sí miedo y respeto. Lo que pasa es, claro, lo que has dicho antes, al cambiar la figura de Dios por la figura de, Claro. que es lo que después, no sé si nos vas a contar o explicar, pero ya aprovechando que te he interrumpido, ya te lo pregunto. Este nuevo Dios llamado democracia o lo que hay detrás de la democracia. Pero perdón, Omar, un momentito. Vale, hemos tenido que interrumpir un segundito el vídeo, pero bueno, vamos a continuar. Estaba diciéndote, guiado, Este que Dios, el Dios este actual, Dios es un Dios, o sea, ¿quién lo representa? ¿Quién hay detrás de este Dios? Y también la pregunta es, empieza, porque has comenzado hablándonos de la Revolución Francesa. ¿Son aquella gente, hombre, obviamente no, porque ya murieron, pero ese grupo o esas personas o esa ideología que nace o arranca con la Revolución Francesa, continúa desde ahí o es una evolución? bueno, es una evolución de lo que llamaba la Revolución Francesa. Curiosamente, está en la religión como nueva religión. A ver, una cosa es hemos dicho, una cosa es la democracia como forma de gobierno, pero otra cosa, lo que se ha adulterado y lo se ha sacado, es la democracia como religión, como fundamentalismo religioso. Sí. Que no tiene nada que realmente no tiene nada que ver con la democracia como forma de gobierno, pero acoge ideas parecidas.
Porque aunque esto venga también de Estados Unidos y la tradición política anglosajona es diferente de la tradición política continental, llamada continental. Había otra en Alemania, pero bueno, la Alemania desapareció, aunque fue una evolución desde el principio del siglo XIX hasta el año 45, ya sabemos lo que pasó en el 45 y eso desapareció. Entonces viene lo que es la continental francesa. Aunque justamente Francia se ha alejado un poco de ese origen, personalmente un poco, pero todo en lo que es Europa se ha bebido de la Revolución Francesa, de la ideología de la Revolución Francesa, donde el pueblo es Dios, pero claro, estamos diciendo, tú lo acabas de recordar, y yo lo he dicho antes con las diferentes escuelas de la religión democrática. Cada escuela interpreta al pueblo, a Dios, como a Dios de la gana. O sea, no es que no lo interpreten, sino que Dios dice que el pueblo es esto, o sea, que Dios es esto y no lo otro. ¿Qué es el pueblo? El pueblo es aquellos que creen en la democracia liberal, por ejemplo, que es lo que dice aquí una presidenta regional muy popular, por cierto. Que yo voy a decir que no, que es que lo dijo, los palestinos no merecen poco menos, los palestinos no merecen respeto, vino a decir, no esas palabras, porque no creen en la democracia liberal. Entonces, ellos no forman parte del pueblo. Como los sionistas sí creen aparentemente en la democracia liberal, entonces estos son parte del pueblo. Entonces, pueblos son aquellos que son el pueblo de los fieles. Es que es la idea que tenían los presbiterianos, los luteranos. Pueblos son solamente aquellos los fieles a la religión. Vale, pero estamos pero me estás hablando de una ideología, o sea, de los distintos grupos que hay que manejan la misma ideología, pero ¿hay elementos, digamos, que estén detrás, personas, familias, que controlen esta ideología bueno, yo recomiendo los libros de Daniel López, del mismo apellido, que habla sobre quiénes son los que están detrás. Separando lo que es conspiranoia de lo que son conspiraciones reales. Evidentemente, uno puede decir, los Illuminati tienen algo. Es un tema tan movedizo que yo prefiero no entrar ahí. No entrar abiertamente, porque no sé hasta qué punto es cierto, porque hay muchos mitos como la familia Rothschild. Pues nadie niega la importancia que tiene, lo que pasa es que algunos exageran su importancia. No deja de tenerla. Es como la masonería. Las logias masónicas, las masonerías no están unificadas, hay varias logias, hay varias obediencias. Claro, igual que detrás del cristianismo, por ejemplo, católico, puede haber un papa, puede haber un clero y tal, pero después, claro, el catolicismo a nivel mundial pues tiene muchas formas. Claro, a nivel mundial de... y en congregaciones están los jesuitas por un lado y los opus por otro, no se pueden ni ver. Entiendo, no se puede porque tienen ideas distintas. Pero claro, no se puede hablar del catolicismo como si fuese un todo compacto, porque no lo es. No lo era hace 10 siglos y no lo es ahora. El Papa también tiene una idea distinta. Un Papa puede tener una idea distinta a otro Papa. Pasa que esas contradicciones no las manifiestan. Y eso pasa en casi todas las relaciones humanas. Que tiene que ver qué sé yo, para hablar del Partido Comunista Chino, que tiene que ver Xi, el actual presidente Xi, con Mao. Pues eran muy diferentes, pero claro, ellos no rompen esa parece continuidad. Esa continuidad, lo que decía uno y otro es distinto. Hay cosas comunes, pero son cosas distintas. Pues a ver qué esas fuerzas están detrás, porque yo recomiendo, yo no quiero meterme, no por miedo, te respeto para no meter la pata, para no decir cosas que no son incorrectas, sino que hay muchos autores. Yo acabo de recomendar a un autor, no porque tenga mi mismo apellido, sino yo tengo su libro, lo he leído, no he leído todo, pero el tío va lo que me gusta, igual de que Caro Baroja, es que no es sectario, va intentando averiguar la verdad, dice, bueno, vamos a hablar realmente de lo que realmente sabemos de los Rothschild, pero hay mucha leyenda sobre los Rothschild. Todo lo que dice puede ser verdad, una parte de lo que dice de la leyenda puede ser verdad, otra parte no lo sabemos, pero tenemos que asegurar, oye, aquí esto sí es así.
se puede comprobar, se puede corroborar, se puede, pero otra parte no lo sabemos. La famosa historia de, por ejemplo, que si Rothschild tenía uno que le informó de que la batalla de Waterloo la estaba ganando los Wellington, pero él dijo que no, que la estaba perdiendo, que la ganando Napoleón para hundir la bolsa y así pude. Esos son leyendas, no leyendas, no podemos. Hombre, sabía que sí, la verdad es que tenía unos informadores allí, pero no sabemos si él llegó a operar, a manipular en la bolsa de Londres para hacerse más millonario de lo que ya era. Claro, y aparte sería, yo creo, la primera vez en la historia que un solo poder o una familia o un grupo de personas se alargaran durante 2 siglos, ¿no? Claro, y que tuvieran el control de, claro, no deben ser los mismos elementos iniciales, digamos, a partir de la Revolución Francesa. Claro, porque hay cambios. Hay muchos pueden ser los mismos, los herederos, pero hoy otros otros no, porque también entre ellos hay disputas, no son. Claro. Los mismos partidos. Un partido resulta que una facción llega a la otra y se sobrepone y la otra la anula o la integra. Bueno, la razón, pero lo importante son las ideas. Detectar que son las ideas las que van, porque eso se puede ver, se puede comprobar. Cuando aquí en la famosa llamada transición, yo comparo de broma, que hace 50 años había un régimen que se llamaba democracia orgánica. La diferencia entre la situación que se daba entonces y ahora es que cuando se decía que España era democracia orgánica con Franco, nadie se creía que era democracia. La gente sumisamente aceptaba, acataba al poder, pero la gente no era tan cretina para creer que eso era democracia. Todo el mundo sabía que no era democracia, que ahí mandaba, sí, los órganos de Franco, y en todo caso de Carrero, hasta que el pobre lo volaron justamente por esta fecha, lo mandaron al otro barrio. Yeah. Entonces, pero hoy en día, o sea, lo significativo es que la mayoría de los españoles creen, por ejemplo, que vivimos en democracia. Esto tiene tanto democracia como la de la democracia orgánica de Franco. Pero con Franco la gente no era tan cretina como ahora. Yo no sé si la televisión, si son las anfetaminas, la heroína, todo lo que se ha puesto colocado el psiquiatra árabe, islamófobo, por cierto, que mató a varias personas en Magdeburgo, que están diciendo que hay una confusión, pero claro, la confusión es simplemente un atentado, un tío que odia a los musulmanes porque odia la religión de sus padres o lo que sea, y como la psiquiatra se quicó un montón de sustancias y atropelló a varias personas en ese mercadillo. Estoy hablando lo que sitúo es que no sé si son esas drogas o esas otras, es el machaque, estar simplemente que la gente no es, por lo general la gente no es tonto individuo, tan tonta como se aparenta, pero tú por interés o por miedo empiezas a aceptar ideas aberrantes, como lo que acabo de decir, de que un niño es niña si se siente niña, eso nadie es tontería, pero la gente lo acepta porque es lo políticamente correcto y por miedo, por seguir la corriente. Y a veces el 99% de las personas siguen una corriente creyendo que hay que seguir la corriente porque lo lleva la mayoría, pero el 99% sabe que eso no es tan así. Pero como tú ya estás metido dentro, al final te tragas lo que al principio te decía, esto no tiene sentido, esto no es así. O por miedo, o por seguir la corriente y porque te has querido, llegas a creer algo que tú al principio sabías que eso no era cierto, o porque estás metido en un montón de droga o por tal. La gente se cree que vivimos, todo lo que indica, no vivimos para nada en una democracia. Estoy hablando como forma de gobierno, pero todos son demócratas religiosamente. Y acepta que esto es una democracia porque el poder dice que es una democracia. Y, y cuidado llevar a la contraria. Y esto pasa con las religiones. La gente dice cristianismo. Y dice, pues, ¿cristianismo qué es cristianismo? Pues te vas a las bases y dices, bueno, pues que esto que si dice cristianos no son cristianos. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Quién eres tú para decir que no son cristianos? No estoy diciendo que los descalifique. O sea, no es que los condenan, sino que lo que ellos hacen no tiene que ver, y lo que ellos dicen, hacen y predican no tiene nada que ver con el cristianismo. Aunque ellos tengan ahí, se pongan aquí una camiseta de super cristiano mundial. Sí. Y con la democracia, pero la democracia tiene una carga potente en la cual el pueblo de Dios, o sea, el pueblo que cree en el pueblo que es verdaderamente pueblo, que eso
Eso se mantiene hoy en día por diferentes, digamos, escuelas dentro del consenso democrático. Todos aceptan de que aquel que no es demócrata es lo peor del mundo, vamos, están los que destripan gente y luego están los que se dicen que no son demócratas, que es lo peor, que es una aberración. Dice, bueno, si tú eres demócrata tienes que aceptar a gente que piense lo que haga. No, es que tienes que aceptar el consenso. Y luego dentro del consenso hay varias escuelas, la que yo he descrito, para que cada uno se mete donde lo que le convenga. O sus sentimientos, en la cual te ciega. Y como no son sentimientos, ni siquiera son sentimientos en positivo, y bueno, yo quiero a mi esposa, yo quiero a mis hijos, o yo quiero a mis padres. Claro, pero si te quieres a tus padres, no necesitas tú descalificar a los padres de otros, ni descalificar a otras esposas, ni descalificar a los hijos de otros, del vecino. Claro. Si quieres a tu hijo, tienes por qué insultar a los hijos del vecino. No, no quiero a mis hijos, no quiero a mis padres, no quiero a mi esposa, no quiero a mis amigos. No. Yo lo que hago siempre es para afirmarme que soy parte de esta familia, denigrar y descalificar a otras familias. Es lo que está ocurriendo hoy en día. Claro. Tú lo Entonces, ves. pero, Guiado, entonces podríamos decir que este nuevo poder o esta religión establecida en la que quitan la figura de Dios para poner la del Otro Dios. Estado, sí, otro Dios. Entonces, no es algo, digamos, premeditado, no es algo que sigue un plan que viene de mucho tiempo atrás y que está ideado y conducido por los mismos elementos que no. Seguramente la naturaleza Sí, del ser humano tira para el bien o para el mal, hay un movimiento en marcha que funciona solo, por decirlo de alguna manera, y la gente se va sumando a ese movimiento y lo va intentando manejar a su conveniencia. bueno, yo invito a que cada espectador pues establezca las proporciones de cada cual. Yo lo que entiendo de la evolución es que, sobre todo ahí esto último, hay un movimiento, hay una dinámica, hay como unas leyes que funcionan por, y dice, esto funciona, pues nos apuntamos a ello. También hay fuerzas que a veces son las mismas de hace 200 años o de hace más de tiempo, Ujú. también las hay. Y también está la naturaleza humana que lleva esto. Entonces, fíjate tú, este hombre, ¿cómo se llama? Caro Baroja es un historiador del siglo XX español que analizó las cazas de brujas, que analizó los procesos estos de la quema, del asalto de conventos y matanza de frailes, y la persecución de judíos y de herejes y tal, y decía que hay un patrón que es el mismo y que los bulos, porque claro, la gente no empieza a matar judíos por sefarditas porque sí, porque no toca, no, sino que ocurre algo, se difunden unos bulos, una difamación hacia los vulnerables, ojo, hacia el no, muchas veces aquí la única difamación que preocupa es si afecta a los poderosos, si afecta a la Comisión Europea o el gobierno de España. No, eso no es una difamación que hay que preocuparse, lo que hay que preocuparse es cuando hay difamación contra grupos vulnerables. Y si yo digo judío, porque muchas veces en la época de la historia, los judíos eran un sector vulnerable, vivían en su gueto. Ojo, porque los rabinos querían que vivieran en el gueto, porque podían vivir fuera, pero no, los rabinos decían, un judío tiene que vivir en el gueto, y si no, no es un judío de verdad, para controlarlo, pues así el poder clerical, controlar a todo el mundo. Pero bueno, también lo hacía más vulnerable, pero los judíos muchas veces eran los vulnerables, entonces se les atacaba. Se atacaba, pero una barbaridad. ¿Qué ocurre? Pasa se difunde un bulo o se difunde generalmente los bulos media verdad, que es la peor mentira, y ocurre un fenómeno, como pasó con el cólera de verano del 34, la gente está asustada, cuando se están muriendo los familiares, se ha muerto tu hijo de 15 años o de 9 y estás desesperado y cabreado y te has encontrado un culpable. Y alguien dice, ¡paf! Esos son como las cigarreteras. Las cigarreteras es una profesión que muchísimas las mujeres más pobres encontraban ese trabajo que es ligar cigarros para poder. Entonces, como estaban ligados de alguna manera, porque los frailes son los que buscaban a estas mujeres, buscaban trabajo, pues entonces, estas son las que han envedado las fuentes públicas de Madrid para desprender el cólera.
Entonces la gente dice, bueno, y esto es una tontería, ¿cómo van a querer estas cosas? Bueno, hay gente que se cree que hay un plan de Sánchez de obligar a todo el mundo a aprender el árabe. ¿Y de dónde saca esa tontería? No, porque Sánchez es islamista. ¿Pero dónde saca que Sánchez es islamista? Pues igual que la gente se cree estas chorradas, alucina por colores, pues hay gente que se creyó en el año 84 en Madrid que los frailes estaban envenenando las fuentes públicas, pero ¿qué sentido tiene envenenar las fuentes públicas de Madrid? ¿Para qué? O sea, no tiene ninguna lógica. Pero la gente es una reacción. Entonces, Caro Barojo dice el patrón de cómo se difunden bulos contra un sector vulnerable. En ese momento los vulnerables eran los frailes. Por acá había empezado la guerra carlista. Contra los herejes, contra los judíos, contra las mujeres que viven solas en el campo al sur y no tienen pariente conocido. Es buscar siempre elementos vulnerables y descargar la frustración o los problemas que tú tienes contra esa población. Igual que existe esta naturaleza humana y muchas veces hay poder que le interesa para liberar presión, pues igual que pasa en estos 200 últimos años. ¿Cómo se ha llegado a utilizar la religión democrática, que nada tiene que ver con la democracia como forma de gobierno, como elemento para establecerlo todo dentro de una religión maestra en consenso y a su vez se pelean entre ellos porque cada uno tiene interpretación del pueblo como a su manera? Pues hay un pueblo, el pueblo es siempre el mismo, el pueblo es toda la población que vive bajo una soberanía, ya está. Entonces, ya, acá es que tío es que este tío es de extrema derecha, igual que sea de extrema derecha o de lo que sea, este tío es parte del pueblo y tiene tanto derecho como tú a expresar sus opiniones. No a calumniar, lógicamente, ni a soltar disparates, pero puede tener derecho a decir sus opiniones, pues está equivocado, pues que las diga, pues rebátela y argumenta, no intentes censurarlo, y los otros igual, no, porque no se puede permitir que, como eso, ¿cómo es posible que haya musulmanes que se aprovechen de la Navidad vendiendo en mercadillo? Como el psiquiatra este. ¿Qué están haciendo? Una actividad legítima es vender en el mercadillo y ¿qué importa que seas cristiano? Hombre, para oficiar misa si hace falta ser cristiano, tienes que creerte tu religión, claro, o para predicar en una mezquita, pero para vender en un mercadillo navideño, claro, porque... Ya. Está claro que todas estas triquiñuelas demoníacas claro, forman parte de la naturaleza humana y la gente que está un poquito en el poder o que están por encima y las utilizan para mover las masas. Yo también creo que no hay un solo poder o un solo elemento que lo controle todo. Yo creo, como has dicho, eh, hay distintos poderes que se enfrentan entre ellos porque a no ser que nos estén engañando muy, muy, muy bien, está claro que si analizas un poco la historia o los acontecimientos, te das cuenta que, yo qué sé, por ejemplo, se forma una ONU para dar paso a un Estado, por ejemplo, el sionista. Después la ONU le dice al Estado sionista que esto no lo puedes hacer y ellos hacen lo que les da la gana. Después, por el otro lado, está Donald Trump, que le roban las elecciones pasadas de forma descarada y este tenía que apoyar. O sea, o lo hacen muy bien, o hay un poder ahí detrás que lo hace tan bien que vamos, son Hollywood, o realmente lo que hay es eso. O sea, hay una lucha continua de poderes y lo que estamos viviendo, esta forma, digamos, de enfocar la vida o esta nueva religión, pues es un proceso que está en marcha y que se van sumando nuevos elementos. Se van sumando y utilizan la peor parte de la naturaleza humana y unos procesos que funcionan. Mira, lo vemos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, lo mismo que se utilizó para justificar eliminar judíos, se utilizó luego para justificar eliminar alemanes de Chequia. Hay un genocidio, lo digo yo. O sea, es que un genocidio, ojo, un genocidio dirigido por los británicos, no por los soviéticos. Los británicos dirigieron con los nacionalistas checos
de hecho el primer régimen nazi de Europa es checo, eso no se dice, como está con los buenos, pues no son. O sea, esto lo hemos visto a lo largo de la guerra de Ucrania. Los nazis son buenos o malos dependiendo con quién esté. Cuando son los mismos nazis, bueno, son la misma idea previa que hay que purgar la patria de elementos étnicos que no. Entonces, hay un movimiento en Ucrania que dice que hay que eliminar un tercio de la población de Ucrania porque no son rusos, claro, son rusos, pero son ucranianos. No, esto hay que eliminarlo. Y eso están apoyados por el occidente democrático, que son antinazis. ¿Cómo es esto? Pues esto pasó a final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los británicos, junto con los nazistas checos, exterminaron a 3.475.000 alemanes que eran bohemios y moravios, que eran germanos, y fueron exterminados. Pero de una forma, pero peor que los alemanes. Fueron exterminados de la manera que estaban haciendo los Interhamwe-Hutu en el 94, utilizando a la población, porque los alemanes no utilizaban a la población civil para matar judíos. Pero los nazistas checos sí, utilizaron a la población, porque claro, la mayoría de los checos no querían matar a alemanes, pero les forzaban a matar a alemanes, porque si tú no matabas a tu vecino alemán, tú eras sospechoso de ser pro-hitleriano. Y se utilizó el nacionalismo, el odio racial y el antifascismo para promover un genocidio, utilizando el mismo esquema de que, claro, los judíos son malos porque, claro, no han declarado la guerra. Oiga, los judíos no han declarado la guerra, fue el Congreso Mundial Judío en el 33, pero eso es culpa de los judíos del Congreso Mundial Judío. Los judíos europeos no tienen ni conciertos ni... judíos europeos no, europeos judíos, no eran judíos, eran europeos judíos, igual que no hay cristianos en Siria, sino sirios cristianos, y nosotros somos españoles musulmanes, no musulmanes en España, como si eso fuese aquí una espora, aquí fuera no somos españoles, pues igual que eran europeos judíos, tan europeos como el resto de los europeos. Pero que se les demonizaba por el rollo de los Rossi. Bueno, Rossi sí es judío, una familia judía, pero es esa familia. No me mezcla a los Rossi con el resto de los judíos. Claro. No, yo he insistido, claro, he insistido en hablar sobre cuál debe ser el poder que hay detrás, ¿no?, de este movimiento, porque la mayoría de gente, o por lo menos la gente que piensa estas cosas, cree que los judíos están detrás de esto, ¿no? Porque siempre suenan muchos nombres, esto está claro, siempre todo lo que son los medios de comunicación, tecnología, o sea, por todo lees apellidos hebreos, ¿no? O de gente que teóricamente... Exactamente. Entonces, Askenazis son los, dicen que son aquellos que son una fusión entre los judíos házaros, que eran turcos, étnicamente turcos, y los judíos de tradición judía. Bueno, los rubios de ojos azules, sí. Bueno, pero la historia es, claro, aquí hay algo. O son ellos que controlan este movimiento, o son, no sé, no me quiero pasar con la expresión, pero son tan malos, entre comillas, que están en todas las movidas. Porque está claro que detrás de estos movimientos o de las líneas que va formando, siempre los ves. Bueno, había un judío antisionista, bueno, de familia judía polaca, que dijo, bueno, realmente si es verdad que los judíos dominan todo, eso significaría que no es que hubiese un problema judío, sino un problema ario. Como es que los arios son tan tontos para dejarse manejar. Interesante reflexión. Sí es cierto eso. Yo lo que he ido viendo, lo que he ido observando, es que no es tanto, es como los masones o los Opus Dei en su momento, mandan unos cuantos judíos, otros judíos le siguen la corriente porque están alienados, con muchísima gente vota al PSOE o al PP, perdón, ya que decía ni, pero tú dices, ¿y cómo esta persona que tiene y se supone una idea puede votar un partido que hace lo contrario de lo que le siguen votando? Porque están alienados, se identifican, porque es como si yo me identificara, que se yo, con el Cholo Simeone. Hombre, sí, mi equipo de balompié es Atlético de Madrid, pero si gana el Atlético de Madrid, yo no estoy ganando, gana el equipo.
Bueno, me alegro si juega bien. Yo prefiero que jueguen bien. Si juegan mal, quiero que pierdan siempre. Yo cuando veo, no, porque lo importante es que haya un partido bonito y que gane el que se lo merezca. Y aunque mi equipo sea el Atlético de Madrid, pues, pero no vamos a eso. Yo no me puedo alienar, como mucha gente hace, con los jugadores o el entrenador o el presidente de un equipo de fútbol. Eso es otra persona. No, yo no participo de ello. O sea, hay gente que está alienada con lo que le pasa al presidente. Pero, merluzo, que el presidente pasa de ti como de una pipa de hueso de aceituna en la maceta. Da igual. Bueno, creo que le da más importancia a la pipa de hueso de aceituna, a los huesos de aceituna. Pero ¿cómo tú te alienas hasta ese punto? Porque están vacíos. Esto no pasa. Cualquier persona mínimamente sensata, aunque sea el que nunca ha visto, no sabe hacer una O con un canuto, sabe muy bien que esos son, que los que mandan son otra gente. Y entonces, los judíos que tienen poder, no tiene nada que ver con los judíos normales, el No, claro, Bilderjuden. claro. Esto es como muchos judíos se identifican, porque no son judíos, porque creen que alienándose o asociando identitariamente con ellos, son alguien. Por otro lado, también yo sé que muchos grupos de poder utilizan a los judíos como cabeza de turco. Ya. Cuando hay una reacción contra las minorías bueno, que siempre están desfalcando y hundiendo a la gente, pues no sé, a lo mejor un día Ursula von der Leyen dará pie a que todo lo que ha hecho la Comisión Europea para hundirnos la vida a los europeos, sí, siempre por nuestro bien, nos hunden la vida y nos arruinan por nuestro bien, fueron los judíos o fueron lo que sea, utilizando un grupo de renombre. Pero los judíos pasa que lo utilizan como cabeza de turco. Y los judíos tampoco, los judíos son como el resto del mundo. Ni son más listos, pero no son más listos, tampoco más tontos, pero el hecho mismo que muchos ya han caído en el nacionalismo sionista significa que son igual de imbéciles que el resto del mundo. Mira, estos son extraordinarios. Cualquier persona mínimamente inteligente no cree en el nacionalismo. Es que cuando, yo es que... Guiado, cuando analizas, por ejemplo, la revolución rusa que has mencionado antes, ves, la hay proporción, un la montón, proporción. o sea, es una proporción de Es que, judíos brutal. En sí, Turquía, pero mira, los jóvenes turcos pertenecían o había la presencia de una logia masónica judía muy fuerte. O sea, es que parece que claro, están es que detrás. sí, pero por ejemplo, para la explicación, es verdad, la proporción de judíos, ya sea judíos rusos, judíos letones, judíos ucranianos, judíos caucásicos, en el Partido Comunista, la Unión Soviética era enorme al principio, era enorme, tú puedes decir, chacho, aquí, es que aquí si los judíos son un 5, un 5% de la población, estos son más de 50. Pero tiene una explicación, es el antisemitismo que había en el Imperio Ruso. Entonces, muchos rusos judíos, letones judíos, que había un montón de letones judíos, ucranianos judíos, caucásicos judíos, armenios no, judíos no, eran armenios que también era enorme. Al principio la proporción de armenios y de letones en el partido de la Unión Soviética era enorme. Pero luego Letonia estuvo fuera de la Unión Soviética. Y se explica por qué eran armenios, porque los armenios habían sufrido un genocidio por parte de los turcos. ¿Por qué había tanto masón judío otomano? Porque para ellos lo importante era restablecer una especie de nacionalismo turco, en lo cual ellos también fueron ciudadanos turcos. Que como eran judíos, no que estaban marginados, no, pero eran como ciudadanos medio de segunda. Ya. También tenían su ventaja porque en la guerra pues al frente iban los musulmanes y los cristianos y los judíos estaban en la retaguardia. Oye, pues vaya, pues esa pequeña discriminación mucha gente la acepta, ¿no? Ya. Pero se explica. Igual que en el partido fascista italiano había un montón de judíos también, al principio. Pero luego mira todo lo que pasó con la Unión Soviética. También había mito. Se decía que Stalin era judío, porque su apellido era Yugasfili y su nombre significa, Fili es un término muy típico de los apellidos georgianos. La mitad acaban en Fili, con la mitad del apellido en España acaban en Ez. Bueno, pues Yugasfili significa, es hijo de Yugas. Hijo de judío. No. Y Stalin no era judío. Yugal significa acero, es un término como decir ferro en castellano, es un término del acero antiguo. Él no era judío. Y luego, en la época de Stalin,
la proporción de judíos dentro del Partido Comunista era muy pequeña. De hecho, cuando llegaron los alemanes y la población ucraniana, bielorrusa y rusa recibía a los alemanes como libertadores, eso es un hecho histórico, es incontestable, estaba allí. ¿A qué se dedicaban muchas veces? A matar judíos, porque les acusaban de que ellos estaban con el Partido Comunista. Que no era cierto, había judíos que estaban en el Partido Comunista y judíos que eran anticomunistas. Pero claro, se meten en el mismo saco el bloque, porque la gente, por lo general, cuando está, es verdad, cuando sufre un impacto como la guerra, el cólera en el 34 o la represión, porque es verdad, o sea, uno puede tener una visión de Stalin más positiva, pero la represión era brutal. Sí. No se puede negar. Dicen, bueno, ¿para qué era necesario? Bueno, pues era necesario, pero esa represión existía y la gente estaba hasta las narices, porque todo era, no se sabía, no había garantías para ser existido, porque el motivo te podía coger y te meterte al gulag. Claro, por mira. Cualquier tontería la cosa. Mira, ahora esto sería un ejemplo, lo que acabas de decir de Stalin, porque claro, Stalin hacía unas limpiezas dentro de lo que era la misma cúpula suya, o sea, el grupo, pero al final parece que él también acabó envenenado. O sea, yo creo que esto es un poco, se puede hacer un paralelismo con lo que sería el poder mundial, ¿no? O sea, el mismo Stalin estaba acojonado de lo suyo, de la gente del partido. Eso estuvo así, o sea, y Stalin nunca estuvo seguro. Y además, bueno, entonces se explica que muchas veces el miedo de que me van a laminar. Claro, mira, el Trotsky que se fue a México y lo mandaron a matar allí. O sea, claro, es curioso, esto es curioso, porque un poder tan fuerte como fue el de la Unión Soviética, el de los mandatarios, mira cómo acabaron. O sea, se mataban entre ellos, huyendo. Y Trotsky tampoco era un ángel de la caridad. Trotsky también mató. Claro. Y aquí en la guerra civil hubo dos partidos comunistas. El más popular, excepto en Cataluña, que era donde estaba fuerte. El Partido Comunista al principio era poquísima gente, eran 4 gatos. Bueno, 4 gatos ya de la escoba. El Partido Comunista más fuerte era el POUM, que sobre todo en Cataluña tenía milicia, puso un montón de milicia y tal. El POUM, en el asesinato, secuestro, asesinatos, tortura, mutilaciones de curas y monjas, fueron los campeones, el POUM. Que sí, también se convirtió, que es verdad que el POUM era el partido que luchó heroicamente en Frente Aragón, era el partido de George Orwell que vino a Inglaterra, vino al combatir en la fila del POUM. Yo no estoy diciendo, pero coño, el POUM era la pera, o sea, el Partido Comunista Español, stalinista, comparado con el POUM trotskista, bueno, que tampoco era demasiado trotskista, bueno, eran angelitos. El Partido Comunista Español era angelitos comparados, si lo comparabas, y si lo comparabas con las matanzas de la UGT, el Angelito y de la CNT, que también, es que no, claro, dentro de la UGT había gente que no eran asesinos para nada, gente idealista. Claro. Y entre los anarquistas igual, o sea, el que detuvo las matanzas de Madrid en rojo era un anarquista, un dirigente anarquista del comisario de orden público, que dijo, aquí ya no se hacen sacas de cárceles. La gente llegaba a las cárceles cuando había un bombardeo y empezaban a matar a la gente que estaba en las cárceles. Y quien detuvo y frenó eso, ¿y cómo se frenó? Poniéndose en medio, ahí, en la puerta de la cárcel para que no se hiciera masacre, fue un anarquista, que fue un tío que salvó a miles de vidas. Entonces, tengo que decir una cosa, hay que decir la otra. Hay que decir que ni todos los anarquistas eran iguales, ni todos los comunistas iguales, ni todos los socialistas iguales, ni todos los fascistas iguales, ni todos los nazis son iguales. Hay que decirlo con todo, que es lo normal. ¿Qué pasa? Que el fundamentalismo democrático nos viene a demonizar a la gente por tener otra creencia. Estos son infieles, estos son herejes, y todos demoníacos. ¿Por qué? Porque no parte de mi ideología, no parte de mis ideas. Mi adhesión a la fe única y verdadera, que es la fe democrática. Y que se ocurra. Y ese es el mal, ahí está el mal. Pero para ti, Guiado, y yo creo, llevamos 1 hora y media. Entonces, para ti no hay nadie, digamos, fijo de toda esta religión. No hay un poder. Tú lo has explicado. ¿Quién es Saitán? Ajá. ¿Quién es Saitán? Ahí. Entonces,
El demonio, también, el demonio, claro. bueno, y en el Corán, que dice, ellos conspiran, pero muchas veces sus conspiraciones, muchísimas veces no les sale como ellos quieren que salga. Claro, claro. ¿Por quién conspira más? Pues que tiene más poder que ellos. Exactamente. Y Y estos hay son también sí. y hay una lucha entre ellos continua. Es que, claro, no puede haber un solo poder establecido durante tanto tiempo. Es como los imperios, como los reyes, todo cae, vienen otros y es una lucha y continua. Pero claro, hay la gran figura ahí de fondo que sería, pues eso, el Shaitán, el demonio, ¿no? La, la fuerza maligna, el rechazo a Dios, al Dios real y sus preceptos, ¿no? Y el rechazo a la criatura de Dios, que son los Claro, humanos. hombre, claro, una cosa Claro, con la otra, claro, claro. claro. Y también Shaitán dice, yo lo hago sugerir, inspiro, pero no hago nada. Entonces, son los humanos los que lo hacen, porque los humanos se dejan llevar por sus pasiones, que se presume que una religión, por eso la religión democrática no es una religión para nada, es una pseudo religión, tiene todos los aspectos negativos de una religión, pero nada positivo, porque tanto el Islam como el judaísmo, como la masonería, como el Islam, te promueven unas virtudes, tú tienes una moral que cumplir. Cojo, la religión democrática también tiene una moral, pero son unos ritualismos vacíos, luego cuando son morales es súper exagerado, son puritanos, claro, Claro. tienen fases puritanas, y entonces son súper exagerados, súper extremistas, como los salafistas, bueno, o como la mayor parte de los salafistas, que es unas normas, una y más normas. Lo que eran los fariseos, bueno, los fariseos eran sobre los normas, sobre ritos religiosos, y los saduceos sobre las normas sociales, leyes de crímenes, si has robado, si has robado. Eso eran como muy estrictos, pero ese tanto rigor es porque no hay realmente espíritu detrás. Y lo que vemos es creencia, tú crees, como yo creo que soy musulmán porque creo que el profeta es profeta, Sí, Mahoma es profeta, y yo me voy a salvar porque creo que el profeta es profeta. No, no te vas a salvar por eso. Tú vas a ver si tienes alguien. En todo caso, si llevas los preceptos del Corán, sea por el Corán o sea por otro motivo, no, siempre que sea por el bien de la creación y para que los que no realmente por lo que es justo. Y tú, pues sí, está bien esperar claro que te espera una recompensa del hacer justo, pero tú no puedes creer que te vas a salvar por querer que profeta es profeta, o por creer que Cristo te salva, ni nada claro, de eso. Y claro. que encima establezca como que es lo más importante. No solamente que creas eso, sino que, vamos, crees eso, pero también dices que es importante hacer buenas obras y la justicia, estupendo, pero bien. Vamos a admitir que, pero es que creen que lo importante es que Cristo te salve o que el profeta, Mahoma es profeta. Claro, Digo, y los Mahoma se puede decir de musulmanes, más manera. claro, los musulmanes, bueno, los judíos han pillado cosas perdón, los cristianos de los judíos, los musulmanes de los cristianos, Y eh, de los judíos. claro, arrastran mitos y después, claro, aparecen esos pensamientos. Pues, bueno, Guiado, ¿algo más a modo de resumen o para finalizar? Esto se expresa porque la gente, para que no. Tú te puedes dirigir al supermercado y ver las etiquetas como para empezar. Pero toda la vida tú no puedes ir con las etiquetas. Ya sé que, además, digo yo, es bastante más divertido, sí, porque eso de estar fijando, no, estos son los buenos porque son, tienen estas siglas, porque son cristianos, o son de izquierda, o son musulmanes, sunitas, o eso es completamente erróneo. El punto de vista tanto islámico como cristiano va en contra de las enseñanzas cristianas y islámicas. Un masón, si va al fondo de la masonería, pues si no ve alguno, pues tampoco puede comportarse de esa manera. Nosotros, si son masones, buena gente, no. O sea, los masones saben que son así. Los masones son los que dicen, cuando cogen confianza contigo, empiezan a despoticar de otros masones, como es normal, por la función de que. Y claro, eso de que no, estos son los demócratas. ¿Qué son los demócratas? Cuando no son, ni siquiera son demócratas. Porque un demócrata exigía, por ejemplo, que se respetara la libertad de expresión de todo el mundo.
Y vemos que los primeros que atacan la libertad de expresión son los que se llaman demócratas. Ya sean de un madhab identitario, progresista, liberal o lo que sea. O democristiano. Que no son ni, perdón, pero que no son ni demócratas ni cristianos, pero bueno. ¿Y hacia dónde va esta nueva religión? O sea, ¿a dónde nos lleva? Trata de decir que hay una parte civilizada, que son los buenos, que pueden eliminar, saquear, robar, incluso extirpar los órganos de los malos, de los patagones o los habitantes de Tierra de Fuego de otra época. No hacían eso, no se podía, entre Asunción no se podía extirpar órganos y que esto, pero la idea es que tú puedes hacer lo que quieras con los que están fuera de la parte democrática, que es la parte civilizada. O sea, no es que yo no quiero entrar ahora porque hay cosas positivas, cosas no tan positivas, cosas negativas, pero lo que dijo la señora presidenta de una región, aquel que los palestinos merecen la masacre porque no creen en la democracia liberal, esto, ¿qué pasa? ¿Qué? Si eres ser humano, si eres demócrata liberal, o te llamas así, y si no, ¿se te puede exterminar? Claro, al final lo que hay... Para eso sirve la democracia, Claro, como religión. claro, al final nos lleva a eso, o a una ideología en el que el poderoso puede hacer lo que quiere con el débil. Lo puede eliminar o lo puede poner a su servicio, pero ya de una manera ya total, independientemente de la raza, de la religión, de lo que desde arriba se va a establecer. Sí, nosotros somos los buenos, nosotros somos los civilizados y todos estos de aquí son los malos y los salvajes. Claro, a mí me recuerda un poquito, recuerda un poco bastante a las historias que aparecen en el Sagrado Corán, que hablan de justicia e injusticia social, o sea, de que un grupo, una élite, son los que controlan y los que, pues eso, se creen superiores a los otros y que pueden hacer absolutamente lo que les da la gana. O sea, creo que después de religiones, y estas no van a desaparecer nunca, yo, vamos, lo creo por las enseñanzas del Sagrado Corán. El Islam, el cristianismo, el judaísmo van a estar ahí, pero sí que es cierto que esta nueva religión o esta totalidad que ya nos ha absorbido nos lleva a eso, nos lleva a las historias tan básicas, o sea, en definitiva, ¿no? A lo básico que es que un grupito, da igual eso, la raza, la religión, un grupito se ponga sobre el resto. Ha sido siempre así realmente. Siempre ha sido así, otras veces de forma más intensa y otras veces había limitaciones. Las Sí, religiones estaban para limitar esa. exactamente. Incluso la democracia como forma de gobierno está para limitar esos grupos de poder, para que se controlen unos a otros de forma transparente. Se inventó también para eso, y no es una religión, es una forma de gobierno, pero que es interesante como forma de contrapoder. Lo que vemos es que no importa el color de la bandera, no importa la excusa que tú digas, en nombre del ídolo aquel tú tal. Estamos viendo, o sea, después de varias décadas incluso de paradigma de dominio progresista o progre, vamos a decir más progresista, no, pero es lo que se dice de progre, ahora mismo hay una contestación muy fuerte, el triunfo de Donald Trump, que ciertamente le robaron las elecciones pasadas, esto no es conspiranoia, tú empiezas a ver lo que pasó en Pensilvania, incluso lo que pasó luego en Georgia. Lo de Pensilvania fue un robo electoral de como la copa de un pino, un pucherazo brutal por parte del Partido Demócrata, que se llama Demócrata, y tú puedes estar a favor en contra de Trump, como lo que ha pasado ahora mismo en Rumanía, que ha salido uno en las primeras vueltas y resulta que todos están de acuerdo con anular las elecciones. Porque hubo pucherazo, no, porque hubo propaganda maliciosa. Vamos, si se va a anular una elecciones porque hay propaganda maliciosa, todas las elecciones se anularían del mundo, todo el mundo. Siempre hay propaganda maliciosa. Y aquí todo el mundo acepta. En España ha aceptado la prensa, da igual que se llama liberal, conservadora, moderada, democristiana, progresista, turboprogresista. Todos han aceptado que hayan anulado unas elecciones en Rumanía. Porque en la primera vuelta quedó el primero uno que, como está en contra de la guerra de Ucrania, a ese es un peligroso. O sea, esto es pero no está la democracia, no la hay. Esto es toda una farsa. Pero todos, porque a todo el mundo le conviene que esté en lo suyo. Lo interesante de la historia
que siempre es un grupo de poder que abusa y no hay límites para que abuse, que lo importante es conocer límites, es que detectar que los grupos, muchas veces los grupos que están entre ellos, piensan igual, aunque el color de la bandera sea diferente. Claro. De nada me sirve que vengan los neoliberales de la parte civilizada de la vida y que apoyan el sionismo a muerte de los otros, claro, en sustitución de los progres, que son otros totalitarios y sectarios del copón, cuando son igual de sectarios y sectarios que lo que vamos a sustituir. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve que muera Franco y acaba la dictadura si me pones a una oligarquía de partidos que todavía incluso peor? ¿De qué me sirve? No mejoramos. Tenemos que cambiar, no vamos a sustituir. Igual que aquí, como hemos estado 50 años entre la mafia azul y la cosa la Rosa Nostra, si todos van a lo mismo, con mayor o menor descaro, pero eso son por fase. Pues también, entonces, no me sirve de nada. Entonces la gente sigue con los fanatismos, el fanatismo identitario, la alienación. Eso sí, todos se creen demócratas, muy demócratas y mucho demócratas. Claro. Se creen eso, pero no lo son, para nada. Es una plataforma que utilizan para hacer de las suyas. Al final, maestra. Sí, por lo menos de forma individual nos queda o intentar hacer el bien o dejarnos llevar por el mal, ¿verdad? Por lo fácil y lo difícil. Exactamente. Guiado. Y como el Corán te advierte, como que nos advierte a los musulmanes, bueno, advierte a todo el mundo. No, yo esto lo he hecho así porque me ha dicho fulano que lo tengo que hacer a ti. No, el responsable eres tú. Claro. No, el Corán yo siempre lo digo, yo no lo veo, hace ya muchos años, que no lo veo como un libro de religión, es verdad que habla de unos asuntos que tienen que ver con lo espiritual, con Dios, con la otra vida, pero en líneas generales es un libro que te explica la naturaleza humana y en todas estas historias, estos relatos del demonio, de el quitarse la responsabilidad encima en el día del juicio y culpar a los otros. O sea, todo esto son enseñanzas sobre la naturaleza del ser humano, enseñanzas profundas, porque como hay mucho donde profundizar, aunque veamos el texto muy sencillo, la estructura se puede profundizar mucho. Hay mucho ahí de psicología y de conocimiento de la naturaleza del ser humano. Mucho. Bueno, Guiado, no sé el próximo vídeo sobre qué vamos a hablar, pero vamos a intentar que sea más pronto que tarde volverte a tener aquí en el canal, porque la verdad para mí es un lujo escucharte y poder absorber todo este conocimiento que tienes. Hay muy buen entrevistador y no le estoy haciendo la pelota, pero que tú estás detectado en todo momento de qué estoy hablando. En todo momento lo capta. Cuando hablé de la tercera religión y tú me dijiste, claro, ya sé, tiene que ir por aquí. De la religión maestra, del anillo único que controla todas y a los que no tienen anillo tampoco. Ya. No, pero y te agradezco porque yo, es verdad, a ver, siempre, y creo que es lógico, nos dejamos llevar un poquito, pero es interesante hablar con gente como tú, gente que reflexiona. Este dato que has dado sobre el número digamos, de judíos que había en las cabezas de estas revoluciones, claro, se debía a que eran minorías muchas veces perseguidas y por eso apoyaban un cambio de régimen. Claro, todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta porque es fácil caer en el generalizar, ¿no? Y es decir, bueno, mira, hay judíos por todo, los nombres de ellos aparecen en todos lados, pues ellos son los que están llevando esta nueva religión o esta manera este nuevo orden, ¿no? Pero claro, realmente no puede ser así. O sea, tienen que haber más elementos obligatoriamente, ¿no? Tienen que haber, porque nada es eterno ni nada dura todo, o sea, tanto en el tiempo. El eterno es Dios y el poder al final pertenece a Dios. Ocurre con los musulmanes. A ver, ¿cuántos judíos apoyan Al-Qaeda? Judíos no, perdón.
¿Cuántos musulmanes apoyan a Al-Qaeda? Hay judíos que apoyan a Al-Qaeda, pero... No, ya. ¿Cuántos? Pues son muy pocos. Pero la prensa, y da igual la prensa, ya sea liberal o progresista o democristiana o liberal conservadora con el acento cristiano, da igual. La prensa continuamente asocia a estos grupos con el conjunto de los musulmanes. Aunque ahora de forma geopolítica interesa que Al-Qaeda sean los buenos, porque tienen otro nombre en Siria, ¿no? Sí. Curioso, ¿no? Occidente apoyando a Al-Qaeda, ¿no? Pero para que la gente vea, a ver, esto es para que nos vea que tú eres terrorista o no terrorista con seguro que llega al poder. Porque aquí el último el mayor atentado que hubo en España, que fue los trenes de Atocha, pues no fue Al-Qaeda. Hay gente que cree que es Al-Qaeda, ¿no? Al-Qaeda nunca reivindicó el atentado y Al-Qaeda reivindicaba todos los atentados. El problema no es que fuese Al-Qaeda o no que fuera Al-Qaeda. El problema es que asocian a los musulmanes con Al-Qaeda. Y ocurre que ni siquiera fue Al-Qaeda el que cometió el atentado, sino fueron, evidentemente, un comando que no fue en lejanas montañas y desiertos. No, fue un comando de la alianza militar de la cual pertenece España. Y eso cuando los periodistas lo ven, y los jueces lo ven, dice, uy, aquí no podemos entrar. Y por eso los dos grandes partidos de España pactaron no investigar. Por cierto, hay un inocente en la cárcel, llama el Zugam, por eso, el dueño del locutorio. Ese es inocente, no tiene nada que ver con el atentado. Sigue en la cárcel después de, ¿cuántos años? 20 años, un inocente. Porque los dos grandes partidos han pactado no tocar el tema. No ha salido ya. Pues ahora tengo que ver si ha salido. O le quedaba poco para salir. Sí. Pero que claro, o sea, un inocente en la cárcel porque los dos grandes partidos no quieren investigar quién estaba detrás. Porque quien está detrás, mamá, la Alianza Atlántica. Yeah. Y detrás de la Alianza Atlántica, pues bueno, el otro y después el otro. Ya hablamos de una gran organización que fue un comando, se preparó, bueno, la gente que quiere enterar, eso lo investiga Lorenzo Ramírez. Hay también otros libros de ello, ¿no? Pero Lorenzo Ramírez sacó el año pasado un libro que bastante ilustrado, bastante, sí, en fin, revelador. Y tú dices, bueno, como, claro, aparece un comando aquí, aparece un grupo de mercenarios en España y llama la atención. Y ese grupo de mercenarios van a dar un golpe de Estado en Guinea Ecuatorial. Yeah. Se llama Guinea Ecuatorial. Que aquí hay un grupo de mercenarios que sabemos que van para allá para dar un golpe de Estado. No pasa nada. Ya lo sabemos. Esto es un paripé que era para distraer, porque había otro grupo de mercenarios. Claro, para que la gente creyera que todo era lo mismo. No, había un grupo que era para distraer y otro que era para preparar atentados. Esto sobre todo porque estoy diciendo, ¿por qué hablo del 11M, aparte de ser el mayor atentado terrorista? Que toda la gente, claro, el terrorismo grave, coño, pues ¿por qué no han hecho como Lorenzo Ramírez y decir, oye, ¿por qué? No solamente el atentado, sino que inmediatamente se empezó a destruir pruebas. ¿Qué organización hay del mundo con la capacidad para que la policía, la Guardia Civil y el CNI español se pongan una parte, no toda la Guardia Civil, una pequeña parte de la Guardia Civil, una pequeña parte de la Policía Nacional, se pongan a destruir pruebas y a poner pruebas falsas como el famoso Corán ese que apareció, recitación de Corán, que encima los tíos fue una chapuza porque pusieron una recitación de Corán chiita, cuando los salafistas sabemos todos que odian a los chiitas a muerte. Pero la gente, tanto no, porque como lo fácil es utilizar a los musulmanes como cabeza de turco, como chivo, en este caso chivo expiatorio, para echar la culpa, esos fueron los moros, los marroquíes. Bueno, ahora parece que ha cambiado, ¿no? Ahora toca y ahora son más buenos, ¿no? Pero en Siria. Ahora, porque se llaman Frente de Liberación. Qué bonito. Yeah. Pero bueno, pero digo que no fue Al-Qaeda, simplemente, pero se echó claro, ahí hubo una disputa al principio, en varios años, entre PP y PSOE, porque uno dijo, no, fue el PSOE con colaboración con ETA, colaborado con el PSOE. Y otro decía, no, fue Al-Qaeda por venganza por lo de Irak. Y entonces ahí hubo un momento, y luego dijeron, no, vamos a ponernos de acuerdo porque sabemos que no fueron ni los moros ni los vascos, que fueron el amigo y aliado americano. Yeah. Porque lo que hace la OTAN es Norteamérica. Yeah.
No, por eso digo yo, por la gente que dice, no, tal, la gente dice, ¿tú quieres vengarte o tú quieres justicia para las víctimas, 193, si no me equivoco, fueron las víctimas de Atocha? Que fueron, pues adelante. Pero cuando ya ven que no fueron los que ellos creen, lo que a ellos les interesa que crean, entonces ya no. Pasemos página, o miran para otro lado. Lo que demuestra que la gente es, desgraciadamente, el ser humano, y más o menos en una sociedad como esta, que no se cultivan las virtudes, ni los valores, ni nada por el estilo, pues el ser humano es bastante. Sí, deja mucho que desear. Yeah. Es muy triste lo que ocurrió y bueno, lo que ocurre en cada día por todos lados. Dios mío, bendito. Bueno, Guiado, hasta la próxima, si Dios quiere. Muchísimas gracias por No, gracias a ti, Omar. Gracias por todo lo que el esfuerzo que estás dedicando, los estudios y a explicarlo. La verdad es que, y mucha gente te lo agradece de corazón. Lo estoy viendo y. Gracias a ti. Vale, Guiado, pues un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. Me voy a dar con una felicitación antigua de los católicos de antes, que eran un poquito más decentes que los de ahora, perdón porque me gané, cuando decían paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Eso es una felicitación de Navidad como Dios manda. No la tontería ahora que si feliz Navidad, que si felices fiestas, que están peleándose por esa bobada, que es como decir por la marca de ketchup. Felices fiestas, me parece una tontería, porque ¿qué fiestas son? Pues ahora Navidad, o a no ser que seas pagano y quieras celebrar el solsticio de invierno, que también a otros les mete un follón porque una gente de Podemos que celebre el solsticio de invierno, pero a ti que te molesta que gente de Podemos, pero también los de Podemos también les molesta que otros celebren la Navidad. Es que. Claro, cada cual que celebre lo que quiere. Claro. Lo que quiera, y si no quieres celebrar, no celebra, que es lo más fácil del mundo. ¿Tú quieres celebrar la Navidad? Muy bien. ¿Tú quieres celebrar el solsticio de invierno? Pues estupendo. Que, por cierto, no es que fastidiar, los primeros que empezaron a celebrar el solsticio de invierno en España fueron los nazis. Pero bueno, eso no se lo digo a la gente de Podemos porque se les va a dar un disgusto. ¡Ah! Porque así son de tontos también. ¿Y qué más da? ¿Te da? No, escucha, si me dieran libre el trabajo, celebraría hasta el inicio del año chino. Vamos, si fuera por eso, todo lo celebraría. Vale. Vale, Guiado. Hermano, un fuerte abrazo. Gracias por todo.